Y les invito a ustedes a abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Esta tarde estaremos meditando en el capítulo 14 y 15. Capítulo 14, versículo 1 dice: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y ese mayordomo de mi casa, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos.
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hasta aquí la lectura. Dos palabras, cobardía y confianza. ¿Cómo pueden dos palabras tan opuestas describir a un hombre? Bueno, así es. Estas dos palabras describen a Abraham. Pero la confianza llegó a ser la característica distintiva de Abraham. Pero lo importante de esta confianza es en quién estaba depositada. La fe es tan válida como su objeto. ¿Cuál es la fe verdadera? Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la fe que salva? La que pone toda su confianza en el Dios de la Biblia. No en el Dios que nosotros podemos llegar a imaginar o crear, en el Dios de la Biblia. Abraham y Sara tenían esta fe. Confiaban en Dios y su promesa aún en los momentos difíciles. Confiar en Dios nos prepara para enfrentar las dificultades. ¿Cómo nos prepara para enfrentar las dificultades confiar en Dios? Estudiando el ejemplo de Abraham en las lecciones 7 y 8, veremos hoy cómo confiar en Dios nos transforma de cobardes a valientes y de estar temerosas a sentirnos seguras. De cobarde a valiente. En el capítulo 12 vimos a un Abraham cobarde, temiendo por su vida. Dios trató con él y le enseñó a confiar en su poder. Y en el capítulo 13 vemos a un Abraham que confía en el Dios que provee. Y cuando llegamos al capítulo 14, vemos a un Abraham que confía en el Dios que da la victoria y acude sin dudar y sin demoras a una batalla con mucha desventaja para rescatar a Lot y su familia. Abraham tuvo valor para enfrentar las circunstancias. Capítulo 14, versículos 14 al 16 dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. En el tranquilo caminar de Abraham con Dios surgió una emergencia que le condujo a Abraham a nuevas experiencias. Ya anciano, Abraham encabeza una expedición fatigosa y peligrosa. La confianza de Abraham en Dios y el amor hacia su sobrino lo impulsaron a actuar inmediatamente. La noticia de que Lot había sido capturado por el ejército enemigo despertó el amor filial en Abraham hacia Lot. Abraham no era un hombre rencoroso, porque a pesar de que Lot no se había portado bien con él, no lo abandonó a su suerte, sino que hizo su mejor esfuerzo para ayudarlo. Inmediatamente Abraham organizó un pequeño ejército y un plan de ataque para rescatar a Lot y su familia. El versículo 14 dice: armó a sus criados y los siguió hasta Dan. Literalmente dice: sacó a sus criados adiestrados para la batalla y los siguió hasta el extremo norte de la tierra de Canaán. Abraham estaba preparado. No fue necesario improvisar, aunque lo tomaron por sorpresa. Y eso me hizo recordar cuando estudiamos Primera de Pedro. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro 3:15. Están siempre preparados para presentar defensa. Habla de otra cosa, pero siempre estar preparados lo podemos tomar, ¿verdad? El versículo 15 dice: y cayó sobre ellos de noche. Y este versículo describe la estrategia utilizada por Abraham. Usó el momento más oportuno porque contaban con un pequeño ejército. Entonces combinó los talentos de un soldado y la gracia de un creyente, tal como lo hicieron Moisés, Josué y David, que demostraron fortaleza física, también estrategia militar, pero sobre todo absoluta confianza en Dios. El pequeño ejército de Abraham no solo rescató a Lot y su familia, también logró rescatar
a toda la gente que Kedorlaomer había capturado y también recuperó todos los bienes. Y de no ser por esta situación, no sabríamos que Abraham tenía cualidades o capacidades para la guerra. Entonces, al enfrentar un desafío inesperado, nosotras también podemos descubrir que tenemos nuevas capacidades. Abraham también tuvo valor para enfrentar a una persona. El versículo 21 al 23 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. La oferta del rey de Sodoma no era mala, era la costumbre. El vencedor se quedaba con el botín. Abraham había obtenido una gran victoria. Sin embargo, él rechazó la oferta del rey de Sodoma, declarando que su confianza estaba en Dios. La frase del versículo 22, he alzado mi mano, significa hacer un juramento firme, es decir, un compromiso. Abraham se comprometió a poner al Señor en primer lugar en su vida, pero de ninguna manera impuso su voluntad sobre otras personas. Los demás tomarían su parte. Abraham era un hombre que confiaba en Dios y rechazó la oferta del rey de Sodoma porque solo quería depender de Dios. Abraham ya no era un cobarde. Su confianza en Dios lo había vuelto un hombre valiente. Y veamos ahora cómo la confianza en Dios nos permite dejar de tener temor para sentirnos seguras. Abraham regresó a su casa después de una gran victoria. Y nos encontramos en el capítulo 15 que Dios le dice: no temas. Eso significa que Abraham tenía temor. El versículo 1 del capítulo 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿A qué le temía Abraham? Tenía temor, al parecer, de tres cosas. Primero, una represalia de Kedorlaomer. Probablemente el temor de Abraham fuese una reacción física, mental y emocional inevitable por el esfuerzo realizado en el capítulo 14, una reacción normal. Estaba cansado, ¿no? Kedorlaomer había quedado enfurecido por la derrota y al ver cómo le habían arrebatado de sus manos un pequeño número de hombres el fruto de una muy buena campaña. No era un temor irracional. Kedorlaomer podía querer venganza y Abraham temía una represalia. Ahora tenía un enemigo poderoso. Esta es la primera vez que Dios le dice: no temas a uno de sus siervos cansados y abatidos. Y también le dijo: yo soy tu escudo, que significa proteger o protector. Dios sería su escudo, es decir, su protector, contra todos los enemigos que se atrevieran a venir contra él. Como dice el Salmo 18:30, escudo es a todos los que en él esperan. Y al parecer, también tenía temor a pasar necesidad económica. Y es posible que ese temor surgiera de haber rechazado la parte del botín que le correspondía. Dios le dice: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Es decir, pago de contrato, salario, sueldo, mantenimiento. En esta ocasión, Dios no ofrece riqueza ni tierra, se ofrece a sí mismo. Dios lo recompensaría por haberlo puesto en primer lugar. Es posible que aparezcan dudas aún después de que hagamos lo correcto, como le pasó a Abraham. El escritor bíblico Truman dice que si un hombre tiene todo lo demás y no tiene a Dios,
en verdad es pobre. Si tiene a Dios, aunque no tenga otra cosa, en verdad es rico. Pero lo que realmente temía Abraham era morir sin descendencia. El versículo 2 y versículo 3 dice: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Mira que no me has dado prole. ¿Será mi heredero un esclavo nacido en casa? Si Kedorlaomer planeaba una represalia en su contra y él moría, en ese caso, ¿quién sería su heredero? Él y Sara aún no tenían hijo. Y esto preocupaba a Abraham. Ya habían pasado 10 años en la tierra prometida, sin haber recibido el cumplimiento de la promesa acerca de su hijo. Surgían muchas cosas que preocupaban a Abraham, pero en el fondo siempre había una. A Abraham le preocupaba y le entristecía no tener hijo. Empezó a pensar que sería su siervo quien le heredaría. En aquel entonces, si no tenías hijo, la herencia podía recaer sobre un siervo fiel. Y cuando dice, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Abraham suena un poco deprimido. Quizá como si dijera, lo único que yo quiero es un hijo. Dios le había prometido darle un heredero, pero ya pasaron 10 años. Ahora él y Sara eran más viejos y cada vez parecía mucho más difícil que esa promesa llegara a cumplirse. Había un peso muy grande en el corazón de Abraham por la falta de un hijo. Dice, mira que no me has dado prole. Mira que no me has dado. Casi como si dijera, yo en verdad creí que me darías un hijo, pero ya no podrá ser. Tendrá que heredarme a mi siervo. Abraham se encontraba en un estado de confusión. ¿Cuántas veces nosotras malinterpretamos las respuestas de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos dice espera? Y es difícil esperar. Entonces nosotros entendemos que Dios dijo no. Pero Dios no le reprocha a Abraham su desánimo o su falta de fe, sino que de manera amorosa ratifica su promesa. El versículo 4 dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Le dice, no te preocupes, yo te daré un hijo. Es una promesa enfática de parte de Dios y se refiere a uno que saldría de sus entrañas. Qué bueno es escuchar la voz de Dios cuando estamos desanimadas, ¿verdad? Así que cuando estemos desanimadas, cuando más debemos buscar en la palabra de Dios. Leer nuestra Biblia. Abraham era un hombre sin hijo y no tener hijo era considerado un castigo de parte de Dios. Pero en este caso era en realidad una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Abraham podía estar confundido por la manera de obrar o acerca de los tiempos, pero él sabía quién era Dios, porque él le dice, Señor Jehová. Eso es Adonai Jehová, que significa gobernar, soberano, amo, dueño y Señor. Nada escapa a su control. ¿Qué le dio seguridad a Abraham? Abraham se sintió seguro por dos cosas. Primero, la palabra de Dios. Versículo 1, 4 y 5 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová diciendo, no temas. Vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos. Y le dijo, así será tu descendencia. Al escuchar la palabra, Abraham creyó. El versículo 6 dice, y creyó a Jehová. El acto de creer significa poner fe, confiar. El objeto de la fe de Abraham era Jehová, es decir, la persona misma del Dios Todopoderoso. Ya no habían dudas ni desánimo. Fue una respuesta inmediata de su corazón. Creyó a Jehová. Y es maravilloso poder confiar en la palabra de Dios. Creyó a pesar de que lo prometido era prácticamente imposible desde el punto de vista natural. Parecía imposible que un par de ancianos tuviera un hijo. La experiencia decía,
no puede ser. La naturaleza decía, no puede pasar. Y la lógica decía, no es posible. Pero Abraham le creyó a Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para realizar lo prometido. Dios le prometió que tendría un hijo propio y que su descendencia sería innumerable como las estrellas del cielo. Abraham se dio cuenta que la promesa era humanamente irrealizable, pero le creyó a Dios. Abraham consideró que Dios era confiable, digno de confianza. Creyó a Jehová literalmente significa se apoyó sobre Jehová. Esto es más que aceptar intelectualmente la promesa. Se refiere a confiar incondicionalmente en la persona de Dios y su promesa. Abraham se puso a sí mismo y su futuro en las manos de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de creer? Obtuvo justificación. Versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto sugiere que el acto de justificación es una acción forense, es decir, un acto legal. Abraham fue contado como justo, aunque no era inherentemente justo. La expresión significa que Dios contó la fe de Abraham en la promesa como justicia. Abraham fue tratado como alguien que había satisfecho las demandas de un Dios santo para poder ser aceptado en su presencia. La justicia de Dios fue atribuida a Abraham solo por la fe, pues esta es la única manera en la que Dios atribuye su justicia a cualquier pecador. Como dice Romanos 4:5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La Biblia enseña con absoluta claridad que la salvación del pecador es un acto divino y que solo puede ser admitido en la presencia de Dios si es revestido con una justicia exactamente igual a la de Dios. Esto es lo que hace Cristo en beneficio de aquellos que ponen su fe en Él. Pues el hombre pecador no puede hacerlo por sí mismo, ninguna podemos hacerlo por nosotras mismas. Solo el que pone toda su confianza en el Señor Jesucristo será considerado justo a los ojos de Dios. No es la fe, sino la fe en Jesucristo lo que nos atribuye la justicia que no es nuestra. La fe de Abraham se le contó por justicia. ¿Y de qué manera dio a conocer su fe? Obedeciendo. Versículo 9. Y le dijo, tráeme. Versículo 10. Y tomó él todo esto y lo puso. Abraham obedeció el pedido de Dios. Sabía para qué se lo había pedido, para hacer un pacto. Así que no solo lo trajo, también lo preparó. Dispuso todo de la manera correcta. Abraham obedeció lo que Dios le pidió porque confiaba en él y su palabra. También Abraham se sintió seguro por el pacto que Dios hizo con él. El versículo 8, Abraham pregunta, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Mayormente pensamos que las preguntas son causadas por la duda. Pero parece que lo que Abraham buscaba en realidad es una garantía de total seguridad, porque Dios no reprende a Abraham por dudar, sino que refuerza su promesa con la garantía de un pacto formal, un pacto eterno. Este pacto refleja el amor y el favor de Dios. Dios confirma a Abraham la fidelidad de su palabra con este pacto. En respuesta a la fe de Abraham, no a las dudas, Dios entra en un solemne pacto con él y le revela aún más acerca de sus planes futuros. Le revela el futuro de su descendencia. Este pacto se realizó según la costumbre de la época. Según la costumbre de la época, las partes pactantes
se ponían cada una a un extremo de la red dividida y pasaban entre las piezas. Así expresaban: si no cumplo mi parte del pacto, puedo ser cortado en pedazos como estos animales. Drástico, ¿no? Más vale cumplir. En Jeremías capítulo 34 tenemos un ejemplo de este tipo de pacto. El versículo 8 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva. Así ha dicho Jehová: entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. El pueblo de Israel se comprometió, pero no cumplió. Pero el pacto que Dios hace con Abraham, en este pacto que Dios hace con Abraham, solo pasó Jehová por en medio de las partes, como antorcha de fuego, dice, ¿no? Y eso porque este pacto era una iniciativa divina y solo él podía cumplirla. A Abraham solo le correspondía confiar en Dios. No era un acuerdo de partes iguales, era un pacto unilateral. Dios promete, Dios da. Dios asegura, Dios cumple. La confianza de Abraham en Dios fue ampliamente recompensada. Y aunque Sara no participó directamente en los sucesos que leímos en el capítulo 14 y 15, podemos aprender mucho acerca del camino de su vida. Como a toda esposa, lo que acontece en la vida de su esposo le afecta a ella. Abraham y sus siervos se fueron a rescatar a Lot. Era un largo viaje, de ida y de vuelta. Si pudieron ver en sus mapas, se fue hasta la otra punta del mapa, ¿no? Y Sara tuvo que quedarse sola todo ese tiempo. Muchos días fueron. Sin su esposo, pero también sin los siervos entrenados. ¿Estaría Sara confiando en Dios durante ese tiempo que estuvo sola? Y seguramente preocupada por su esposo y su sobrino. ¿Alguna vez te has quedado sola en casa mucho tiempo, sin tu esposo o alguien que te proteja? ¿Confías en Dios cuando estás sola? Y ahí podemos recordar el Salmo 46, 1 y 2, que mayormente sabemos de memoria, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y dice, por tanto, no temeré. Es probable que Abraham recibiera la palabra de Dios cuando estaba haciendo el sacrificio y adorando a Dios. Y seguramente Abraham llevaba sus preocupaciones sobre su familia al Señor en oración. ¿Llevas tus problemas a Dios? ¿Hablas con Él acerca de ellos? ¿Has permitido que el Señor te revele sus promesas para ti en su palabra? Y cuando lo ha hecho, ¿estás confiando entonces en las promesas de Dios? Claro que para poder confiar en sus promesas, debemos confiar primeramente en su persona, ¿verdad? Abraham y Sara confiaban en la promesa que Dios les hizo porque su fe estaba depositada en el Dios Todopoderoso. ¿Y tú? ¿Has puesto toda tu confianza en Dios? ¿Es tu apoyo? ¿Confías incondicionalmente en la obra de Cristo? Cuando hayas puesto toda tu confianza en Él, podrás sentirte segura, tranquila y valiente, a pesar de las circunstancias que tengas que enfrentar. No importa qué situación estés viviendo, siempre encontrarás aliento y dirección en su palabra. Entonces, acude a Él. Aquí nos ha dejado su palabra. No lo olvidemos, acudamos a ello. El autor bíblico Truman dice que la comunión con el Señor prepara al creyente para momentos de crisis en su andar. Entonces, permanezcamos en comunión con el Señor. El desafío que nos queda para lo que nos resta del año y para lo que nos resta de vida, ¿verdad? Permanezcamos en comunión con el Señor.